Bueno, eskerrik asko eta ongi etorriak. No os preocupéis porque va a ser una muy breve introducción. Bueno, ongi etorriak hemen sartu zeatenak eta ikuste ditugunak. Y también bueno, gracias y bienvenidas a las representantes de las asociaciones de mujeres y a las socias de esas asociaciones de mujeres que representamos a más de 2.000 mujeres profesionales del audiovisual, a otras instituciones y gracias también a otras asociaciones que están aquí. Queríamos en especial agradecer a Madame Carré, que es la nueva cónsul de Francia en Bilbao y también la directora del Instituto de Francia, el Instituto Francés en Bilbao. Merci, Madame Carré. Y también, gainera eskerrik asko eman nahi genien, batez ere, zinemaldian, arlo honetan, pentsamendu eta pentsamenduan eta eztabaidan arloan dagoen gurekin antolatzaile izan dugun Amaiari batez ere, eskerrik asko Amaia. Este es un trabajo de todo un año de varias organizaciones que estamos trabajando en el mundo del audiovisual y si me permitís voy a mirarme la chuleta porque somos muchas. Eso es un síntoma de que somos muchas mujeres interesadas en que nuestro trabajo sea pues subrayado y tenga su valor, ¿no? En esta estamos fruto del trabajo de las siguientes asociaciones, como decíamos, AMA, Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, AMA, Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales de Murcia, esa de la Andalucía anterior, Dona i Cinema, Asociación del País Valencià, Dones Visuals, Asociación Promotora de Dones Cineastas y de Mitjans Audiovisuales de Cataluña, EMEN, Asociación de Mujeres del Audiovisual y de las Artes Escénicas del País Vasco, MIA, Asociación de Mujeres del Audiovisual del País Vasco, de Mujeres de la Industria de la Animación y CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Mai inguru honetan nahi dugu abusuen inguruan, emakumeek industrian sufritzen ditugun abusuen inguruan marra jarri edo hori azpimarratu. Y para ello hemos organizado esta mesa titulada Buenas prácticas para un audiovisual libre de abusos por razón sexual, de género y de poder. Eta partaideak ditugu Carla Bari Durán, abokatua, es abogada especializada en temas de violencia contra las mujeres, Ana Jimeno, actriz y secretaria de la asociación del sindicato de actores y actrices en el tema de igualdad. Bueno, luego creo que Virginia Yagüe nos explicará más en detalle cada una quién es. Maitane San Nicolás, coordinadora de intimidad, y modera pues, Virginia Yagüe, que es la presidenta de Dama y que es la moderadora en este caso. Con esta mesa queremos invitar a la reflexión. Reflexorako deia egiten dugu, porque pedimos unos protocolos que garanticen un sector libre de abusos, un sector audiovisual libre de abusos. Eta besterik gabe, mai inguru honi hasiera emango diogu, eta, bueno, esan ordubeteko kontu bat izango da, será más o menos una hora, y que si tenéis alguna duda después, si queréis participar, ellas están más que encantadas. Pues nada, sin más, les dejamos a ellas. Hola, gracias por la presentación. Bueno, realmente es un placer hoy estar aquí. Es un placer acoger estos foros de debate desde nuestra responsabilidad también desde AMA, acoger estos foros de debate y de encuentro y de reflexión. Y yo, sobre todo, quería daros las gracias, quería, por supuesto, agradecer al festival su compromiso en este sentido y su vinculación con estas mesas que venimos desarrollando, ¿no? Y hoy tenemos la gran mesa, que como comentábamos antes con la compañera, que básicamente lo que viene a hablar es del elefante que tenemos dentro de esta situación. Pero antes de empezar, me vais a disculpar, yo hoy hablaré poco, moderaré la mesa, hablaré poco, porque además estoy muy resfriada, pero sí quería hacer un poco un recorrido por vuestros perfiles para presentaros, para que el auditorio pueda conoceros y saber un poco por qué sois realmente y estáis involucradas en esto y por qué sois especialistas sobre el tema. Porque era una intención de esta mesa organizarla y enfocarla con un carácter eminentemente práctico. Entonces, si me permitís, vamos a hacer un poco recorrido, vamos a establecer diagnóstico,
Yo os voy a presentar, vamos a establecer un poco de diagnóstico para que contextualicemos la situación, para que la tengamos en cuenta y a partir de ahí sí la orientación, como os digo, muy práctica desde vuestras respectivas prácticas sobre el tema para ver qué puntos y dónde podemos llegar o a qué escenarios nos enfrentamos y dónde podemos situarnos, ¿vale? Entonces sí me gustaría presentarlas. Voy a empezar, y aquí sí que me dejáis que coja la chuleta yo también, a Maitane San Nicolás. Maitane es actriz, coordinadora de intimidad, licenciada en la RESAT. Y bueno, tiene cursos acreditados y entre sus trabajos destacan La consagración de la primavera, película del director Fernando Franco, Que nadie duerma, y varios productores de televisión como Cristo Rey, Montecristo, Los Farad o Sagrada Familia, entre otros. Actualmente forma parte del programa de lanzamiento Principal Intimacy Professional, no sé si lo he dicho correctamente, y bueno, creo que ella puede incorporar esta visión y desde su propia práctica profesional, ¿no? Carla Val, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, es especialista en seguridad jurídica pública y políticas públicas para la prevención, el abordaje y la reparación de violencias machistas y ha sostenido la acusación en casos de acoso, en caso de violencia vicaria, varios casos bastante llamativos y significativos. Así que, Carla, apelamos realmente a tu experiencia y a tu compromiso en este sentido. Y por último, a Ina Jimeno, que es licenciada en Arte Dramático en la RESAD, es compañera de Valencia, efectivamente. Bueno, compañera actriz, bailarina, etc. Y bueno, ella está ahora mismo, aparte de su experiencia, está como secretaria de Igualdad en la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos. Y finalmente cabe destacar que es la directora artística y productora de la compañía Maquinante Etre, ¿no? Pero sobre todo nos interesa también tu experiencia desde la formulación de un protocolo antiacoso específico dentro de vuestra comunidad para abordar esto. Así que, sin dilatarme más, una vez que estáis presentadas, me gustaría pediros una valoración, como hablábamos antes, una valoración de situación, realmente dónde estamos, dónde estamos y cómo debe ser nuestra visión desde esa valoración para realmente dimensionar el asunto en su justa medida, que creo que es a lo que nos debemos. Entonces, pues adelante, Carla. Egunon eta eskerrik asko. Lamentablemente no sé muchas más palabras de este idioma tan bonito que es el euskera. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotras lo que hemos hecho en Cataluña, pues en la Academia del Cinema Catalán, conjuntamente con Donas Visuals, ¿no? Y con la colaboración de muchas otras personas, hemos hecho un proceso del protocolo. No hemos hecho el protocolo en sí, ¿no? que sí estamos redactando, pero nos dimos cuenta, ¿no?, a través de dos grandes casos que estallaron en Cataluña, que uno sería el del Aula de Teatre de Lleida, ¿no?, recogido en el Sostre Groc, el techo amarillo, magistralmente por Isabel Cuixet, y el caso del Institut del Teatre, que podía haber decenas y decenas de víctimas pues que acudían a algún servicio, ¿no?, que venían al despacho y nos relataban lo que les habían hecho, pero que no daban el paso de denunciar. Y ahí nos dimos cuenta que había unas necesidades específicas del sector para saltar este muro, ¿no? Siempre uso la misma frase, pero es que yo soy muy gramsciana, entonces creo precisamente que debemos darle mucho al optimismo de la voluntad, pero también mucho al pesimismo de la inteligencia. Vale, entonces, partiendo desde ahí, nos dimos cuenta que las redes sociales, ¿no?, en el sentido humano, no tecnológico, no servían como una red de apoyo para las víctimas, sino como una especie de telaraña que atrapaban a las víctimas y protegían a los agresores, ¿no? Socialmente no es que estemos mucho mejor, ¿no? Estamos en un porcentaje del 8% de la denuncia. Entonces, queríamos ayudar a alcanzar este 8% y salir del casi 0%, ¿no?, de denuncia. Yo diría que no es que estemos peor que en otros sectores, pero lo que sí que pasa es que la dependencia económica y laboral es mucho más alta.
¿no? Y entonces teníamos que ayudar a tejer otras redes paralelas que sirvieran de apoyo para las víctimas para que pudieran reportar los casos, ¿no? Quiero destacar que, por supuesto, hay el antídoto, ya existe, ¿no? Es preexistente al proceso del protocolo, ¿no? He mencionado ya Dones Escena, hay Dones Visuals, perdó, hay también otros colectivos, ¿no? A nivel territorial como Dones Escena y tal, pero necesitamos reforzarlos, ¿no? Porque las dificultades no eran tan solo la ausencia de un protocolo claro, sino la informalidad que impedía el acceso a cualquier denuncia, ¿no? Y en este sentido, pues, lanzo estos tips, ¿no? No es que estemos especialmente peor que otros sectores, estamos mal socialmente en relación a las violencias y sobre todo a cómo se reportan, pero tenemos el antídoto, vamos a hacer, ¿no?, que el proceso del protocolo sea una fórmula pues, para dar unos cuantos pasos más, ¿no? Entonces, cuando hicimos esta diagnosis de sector, nos dimos cuenta de que prácticamente todas las mujeres reportaban casos. Algunos hombres reportaban casos que habían visto, algunos que también habían sufrido por parte de otros hombres, pero también había como un miedo muy grande a lo que llamaban la cultura de la cancelación. Y si me permitís, cuando yo pregunté por la cultura de cancelación, le digo, ¿me das un ejemplo de la cultura de cancelación? Y me dijo, Woody Allen. Y digo, pero este señor sigue haciendo películas, ¿no? Y lo digo por esto, ¿no? Porque cuando hablábamos con las mujeres, pues había un miedo físico, sexual muy real, muy tangible, y en cambio cuando hacíamos la diagnosis, ¿no?, con los hombres nos dábamos cuenta que era como un miedo muy diluido, ¿no?, como que no se reportaba en el mundo de lo real, sino en el mundo de las ideas. Entonces estamos intentando calibrar, ¿no?, y ya terminando casi el protocolo, pues de lo que sí podemos hacer, ¿no?, qué intervención se puede hacer a medio plazo, ¿no?, sabiendo que la intervención va a caducar en poco tiempo, ¿no?, en 5 años o algo así, pues tendría que renovarse el protocolo. Muy bien. Aina, y vosotros desde vuestra experiencia, vosotras desde la experiencia con vuestro propio protocolo, o sea, ¿cómo ves ese panorama que retrataba Carla y realmente cuáles son los avances a partir de la propuesta del propio protocolo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta mesa de debate porque me parece más que necesaria. Y bien como ha dicho Carla, estoy totalmente de acuerdo con ella, hay un miedo. Sabemos que es un problema real en el sector, como lo es en la sociedad, pero en nuestro sector se añaden ciertas cosas específicas, como, bueno, nosotros comentamos aquí, el abuso de poder es la parte más potente del acoso o del abuso en nuestro sector, ¿no? Y bueno, nosotras sabiendo que esto es real, porque al final somos, o sea, cuando creamos este protocolo, la necesidad surgió porque dentro del sindicato hay muchos actores y muchas actrices que de repente hablando, la realidad, sobre todo actrices, eso es así, que hablando de repente todas habían sufrido algún caso, pequeño, un poco más grande, sutil, pero casos de abuso y de acoso siempre había. Y decíamos, ¿cómo puede ser que esto no esté puesto en ningún sitio, ¿no? Entonces nos empeñamos en decir, oye, hace falta un protocolo, y sin saberlo, que nosotras ahí aún no lo sabíamos, pero lo dijimos, podíamos hacer un protocolo y comentándolo nos decían, uff, eso es imposible porque hay que hacer un plan de igualdad primero y tal, y decíamos, vale. Bueno, pues vamos a trabajar en el plan de igualdad poco a poco, ¿no? Y de repente un día, bueno, pues yo también formo parte de ABETID, que es la Asociación Valenciana de las Artes Escénicas de Empresarios y tal, y de repente había una experta en igualdad que dice, no, pero es que el protocolo es obligatorio por ley, para todo el mundo, para todas las empresas, aunque tengan solamente un trabajador o una trabajadora. Y todo el mundo hizo así, como si no fuese en nuestro mundo y estuvieran hablando en otro sitio. Y dije, ¿es obligatorio? Sí, desde el 2007. Y entonces todo el mundo dijo, pues entonces hay que hacerlo, y hay que hacer uno que estemos de acuerdo, porque claro, todo el mundo se veía con una desesperación de no saber por dónde empezar, que decían, ¿y a cuál nos acogemos? Porque no hay uno que sea el referente y tal, ¿no? Entonces ahí les dije, pues pactadlo con el sindicato. Y me dijeron, vale. Y entonces empezamos a trabajar desde el sindicato en un protocolo, basándonos también en las recomendaciones que tenían en Cataluña y algunas empresas valencianas como l'Arte Teatre, que ya tenía un plan de igualdad y lo estaba aplicando. Les pedimos todas estas referencias y empezamos a trabajar.
y dijimos, está muy guay, pero faltaban como matices, lo que tú dices, ¿no? De repente la ley obliga a un protocolo por razón de sexual o de sexo, pero luego la ley también dice que no se puede hablar de sexo sino de género, o sea, que hay cosas que incluso se contradicen, ¿no? Dentro de la ley. Al final decidimos ir a lo más actual, a la más actualizada, y decidimos hablar de género, que era lo que marca o sea, lo que dice el marco europeo, ¿no? Pero luego dijimos, pero aquí nos falta algo. O sea, se nos quedaba corto y dijimos, hay que meter el abuso de poder, porque al final es una cosa que nuestro sector, por desgracia, está como siempre encima de la mesa. Y entonces decidimos meterlo pensando, igual no nos lo aceptan, ¿vale? Eso es lo primero que piensas, pero vamos a ponerlo, vamos a ver cómo se define esto. Y entonces estuvimos trabajando en los términos y la verdad es que en Valencia fue sencillo, relativamente, que la mayoría de las asociaciones firmaron el protocolo. Hicimos una primera entrega, un primer borrador, lo leyeron, tenían alguna cosa que añadir o que especificar, evidentemente, como en cualquier mesa de trabajo, pero enseguida había una voluntad de llegar a unos acuerdos. Y esto me pareció fascinante porque es difícil, siempre nos estamos dando con piedras en el camino y de repente fue, por sorpresa, bastante sencillo ponernos de acuerdo. También es verdad que había como una voluntad, por ejemplo en Abetit estaban las personas que hay detrás en cada momento, esto es fundamental, ¿no? ¿Quién está detrás de esa institución? O quién, de repente con Abetit está María Ángeles Fallos, que es una mujer, que también es una mujer muy luchadora y que también le apetece cambiar las cosas, ¿no? Luego hablamos con la academia, que está Teresa Cebrián y que también tenía muchas ganas, estaba Rafa Molés en esa negociación, que también es un productor muy implicado y con muchas ganas de cambiar las cosas. Y después vino Cima y también de repente dijimos con Sara Manzanetti, Giovanna, ¿no? Y de repente digo, es que las personas son importantes. Al final no podemos pensar en esto como para mí, traerlo a tierra, ¿no? Traerlo al aquí, a la hora, es muy importante para dar pasos. Y entonces esto fue como decir, vale, ¿dónde estamos? Hay un problema real, eso lo aceptábamos todas las personas que estábamos allí. Y cómo lo materializamos, ¿no? Entonces, este protocolo ha sido para nosotras un avance porque de repente tenemos unas herramientas que no solo son de qué hacer cuando ya ha sucedido algo grave, sino de prevención y de medidas para conseguir que los casos a lo mejor no tengan que ir mucho más allá. Evidentemente, si hay un caso grave, pues habrá que ir a los tribunales, ¿no? Pero como bien decía Carla, hay muchas cosas que son muy difíciles y que no quieres denunciar porque tienes mucho miedo, no quieres hacer daño a nadie, tienes miedo a las consecuencias. ¿Cómo se van a tomar las personas de mi trabajo, de alrededor, si yo cuento que estoy sufriendo esto? ¿No? ¿Me van a tomar por la loca que ha dicho que es muy sensible? Y esto es una realidad. Y no solo en los actores y las actrices, como dice Giovanna, de Cima, siempre de todo el sector. O sea, ahora estamos hablando de audiovisual, pero estamos hablando también del sector cultural, ¿no? O sea, técnicos, directoras y directores, producción y todo el proceso, no solo en el set de rodaje, sino desde que empieza la preproducción hasta que se acaba la postproducción, todo ese proceso hay muchísimas personas implicadas y que somos un sector muy grande y que estamos y yo siempre lo digo, cuando hay un rodaje es todo muy intenso. Todo es como, vale, estamos aquí de repente 2 meses trabajando incansablemente día y noche, estamos cansados, ¿cuál es la línea? Y todo se puede malinterpretar. Y creo que haya guías, esto es un protocolo para cuando ya ha sucedido algo, ¿no? Pero yo siempre digo, a esto le falta mucho. Esto es una guía y estoy súper orgullosa de haber conseguido una guía, pero hace falta anexos de códigos de buenas prácticas específicos para cada parte del audiovisual, en un rodaje, en un set, luego en teatro, en música, ¿no? Y creo que hace falta esos anexos donde tenemos que trabajar en comunidad, porque al final sí, está la denuncia y tiene que haber más denuncias, o sea, tenemos que pasar de ese 8%, pero también tenemos que trabajar en la prevención, en la formación y en el que no suceda. O
sea, que no lleguemos o sea, a normalizar estos comportamientos de abuso, ¿no? Y creo que ahí es donde todas estamos en el mismo camino y que para mí es un gran encuentro porque nos podemos ayudar a trabajar y a conseguir unas líneas de actuación necesarias, ¿no? En esas líneas. Bueno, y en ese sentido, como decía Aina, en esta idea de bajar a tierra, ¿no? De colocarnos en la tierra y en el continuo, Maitane, ahí sí que te quería preguntar a ti en concreto por tu propia experiencia, porque tienes un trabajo que convive con estos territorios, digamos, donde podemos estar en las zonas de conflicto, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte. Sí, sobre todo porque, bueno, yo también quería dar las gracias, sobre todo por la invitación y por ponerle voz también a esta figura que es muy nueva y que igual, bueno, si hay alguno que no la conoce, voy a hacer una breve introducción de lo que es la coordinación de intimidad, porque como bien dices, pues ahí estoy, digamos, en el barro, ¿no? Diariamente en un set de rodaje viendo pues todas esas dinámicas de poder y las jerarquías, no solo, evidentemente estamos para mediar entre los actores, actrices, directores principalmente y productores, pero como estando ahí pues también observamos otro tipo de dinámicas, ¿no? Que no implica solamente a estas figuras. Entonces, bueno, nos encargamos un poquito de gestionar todo lo que tiene que ver con precisamente las escenas en las que los actores están más vulnerables porque tienen escenas de sexo simulado, desnudos o cualquier, bueno, trabajo con menores incluso, siempre en el que haya una alta exposición o alta vulnerabilidad. Entonces, bueno, en este caso aquí hoy también yo creo que voy a aprender muchísimo porque también, como digo, es una profesión muy joven, que ha ido muy rápido y hay muchas cosas que también incluso a nosotras se nos escapan, ¿no? Sobre todo a cómo actuar y si debemos actuar, ¿no? Porque como bien has dicho, pues también yo trabajo, digamos, en el set, en lo que ocurre en el set, lo que ocurre más allá del set, que es donde suelen ocurrir esos abusos concretamente sexuales, los abusos de poder ocurren, pero nosotras sí que somos detectoras, de alguna manera podemos detectar porque estamos para mitigar precisamente esa dinámica de poder, para que la comunicación sea mucho más abierta, sincera, honesta, que no tengan los actores que decir que sí cuando quieren decir no o no sé. Mi frustración siempre es que nunca lo conseguimos al 100%, porque no dejamos de ser unas mediadoras en donde la comunicación evidentemente viene de las dos partes y todo se sabe, ¿no? Si al final yo medio para que esto se plantee de otra manera, hay una negación. Entonces, bueno, pero no es una negación directa, no hay una fuerza, digamos, presente, ¿no? O un bloqueo que no me permite ser honesta conmigo misma, ¿no? O conmigo mismo. Entonces, bueno, o sea, sobre todo eso, que yo estoy en el set y que podemos detectar si hay algún abuso fuera de ese set, pero muchas veces, que creo que es lo que es interesante aquí, hablar de cómo llevarlo a la práctica, cómo llevarlo realmente a la denuncia, ¿no? A activar ese protocolo y qué podemos hacer nosotras también en ese, ¿no? Luego sí, bueno, si alguien quiere también saber más de lo que concretamente todo el trabajo que se hace para que en el propio set no existan esos abusos, pues también lo explicaré. No sé si... Muy bien. Carla, a mí sí que me gustaría encontrar esto que comentaba ahora Maitane, porque me parece esencial. O sea, me parece que ahí nos enfrentamos realmente al verdadero reto que tenemos que conseguir. Los protocolos son líneas de acción que están bien y están activados y funcionan en el grado que habéis comentado, pero sabéis que a mí me preocupa especialmente la obligatoriedad del cumplimiento. Y hablábamos antes, y también penalizaciones asociadas al cumplimiento y a la norma. Entonces, quiero saber cómo realmente podríamos encontrar un sistema de obligatoriedad y a dónde nos acogemos. O sea, creo que este encuentro puede ser referencial no solo para las asociaciones que ya estamos trabajando intensamente en este debate, sino para todas las entidades asociadas y vinculadas con nuestro sector y todos los agentes que participamos de la industria. Entonces sí que me gustaría ahí como posicionarnos y ver realmente, bueno, los puntos clave serían este y este.
Virginia creo que has dado en el clavo, porque aquí la historia es, precisamente, ¿no? Yo era una persona completamente ajena al sector, ¿no? Solamente tenía contacto como consumidora, pero gracias a este trabajo, ¿no? De tener contacto pues, con estos casos, me pude adentrar para conocer este panorama bien de cerca, ¿no? Por supuesto, el trabajo que hemos hecho yo creo que puede cubrir todos los ámbitos que nos dices, precisamente pues, porque gracias a la iniciativa propiamente, pues, tanto de Donas Visuals, ¿no? como de una necesidad detectada desde hacía mucho tiempo y una organización muy fuerte, ¿no? con la congregación de muchísimas mujeres, además, ¿no? desde la propia academia, ¿no? con la apuesta directa para hacer este protocolo, ¿no? y tener claro que se tenía que hacer, ¿no? Gracias también al trabajo que hemos hecho conjuntamente, ¿no? de esta diagnosis, ¿no? Con Neus Pérez, con Laia Ovia, ¿no? Y yo misma, pues de poder coordinar, ¿no? esta imagen, ¿no? poliédrica, nos hemos dado cuenta que aquí lo que había que hacer era cerrar las grietas, ¿no? Decir, por dónde se puede fugar todo este material que queremos crear, ¿no? Y lo primero que hicimos fue esto, pues tomar la temperatura del sector para entender hasta dónde podíamos llegar. Entonces, como bien decía Aina, exactamente sí es obligatorio que existan protocolos cuando se da, ¿no? en cierto número de trabajadores, etcétera, pero aquí la problemática es que puede no ser tu protocolo. La ley habla de un protocolo. Entonces, aquí un poco la gracia era generar una cultura de consensos dentro del sector, ¿no? y que precisamente nos planteamos no sacar pim pam un protocolo, sino hacer un proceso para entender que no nos podíamos dejar casi nadie en el camino, porque si no sería inaplicable a la hora de la verdad, ¿no? Podríamos tener una carta de buenas voluntades donde estaría contentísimo todo el mundo, ¿no? Decir, somos las pioneras, ¿no? Hemos sido las primeras, etcétera, etcétera, porque además, de hecho, que si no me equivoco, lo fuimos, ¿no? en su momento, pero haríamos una cosa que sería completamente inaplicable. Y entonces, digamos que era contraproducente precisamente, ¿no? para, digamos, el movimiento que se está generando. Para mí ha sido muy importante pues eso, ¿no? el diálogo con productoras, con direcciones, etcétera, pues con sindicatos, para entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. ¿Vale? Porque claro, esto no es, hay un culpable claro y vamos a señalar hacia ahí, ¿no? Estamos hablando que entre el nosotros es donde se dan las agresiones, ¿no? Y que cada persona de cada sector tiene que estar dispuesta a activarlo, aunque nos señale a nosotros este dedo, ¿no? Entonces, también tener la posibilidad de que con la Generalitat de Cataluña haya un compromiso de que este protocolo sea el protocolo marco que sirva para el sector, ¿no? Es decir, de todos los protocolos que se podrían hacer, el que se va a elegir será el nuestro, ¿no? Y esto nos da, primero, la legitimidad de que en el sector no habrá la posibilidad de que se hagan otros protocolos o que si se hacen no estarán autorizados, ¿no? No será el protocolo consensuado con el sector, y además la capacidad sancionadora, ¿no? Porque claro, al final yo puedo tener un protocolo de buenas prácticas buenísimo que si llega la hora de la verdad y la persona me dice, pues yo no me declaro, ¿no? comprometido con este protocolo, me da lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ahí tendríamos un problema bien gordo, ¿no? Y yo creo que un poco la gracia que hemos alcanzado es esta, ¿no? Y además, pensar en las garantías de independencia de este protocolo, ¿no? Es decir, que como puede señalar a quien sea, pues que las personas encargadas seamos completamente independientes, ¿no? y funcionemos de forma autónoma desde un departamento, que yo creo que esto es crucial, ¿no? porque precisamente tendríamos la problemática que si no hubiese esta garantía, ¿no? Pues al final, por miedos, ¿no? por esta telaraña que decía antes, pues nos encontraríamos también atrapadas a la hora de activarlo. Yo creo que desde ahí pues, hemos tenido como una mirada garantista, a la vez que, si me permitís, moderadamente revolucionaria. Y yo creo que dentro de lo que podríamos haber tenido, ¿no? hemos alcanzado unos consensos de máximos por el momento. Que ya digo, hace bastantes años que me dedico a hacer protocolos y siempre digo lo mismo, pero vamos a hacer un protocolo que muera en 5 años. ¿no? Esta es la gracia. Vamos a poner una piedra muy, muy fuerte, ¿no? muy dura para este muro, ¿no? para construir algo muy sólido y que dentro de un tiempo las que vengan nos digan, madre mía, esto que hicieron hace 5 años ya no tiene ningún tipo de sentido. ¿no?
pero me parece prudente y garantista hacer algo que sea aplicable, ¿no? Este era como nuestro mayor miedo, porque desde la necesidad, ¿no? Muchas veces pues, hacemos pasos, ¿no? Corriendo, y en cambio nosotras hemos hecho pasos caminando. Aina, y vosotros, desde vuestra propia experiencia del protocolo en Valencia, en este sentido, el marco regulador, comentabas antes que era eficaz, que estabais percibiendo la eficacia del funcionamiento del protocolo, pero Carla también nos hablaba de un bajísimo dato de denuncia. Muy bajo. Que nos invita a otra reflexión asociada, que es encontrar realmente los marcos de seguridad y de garantía para que esas denuncias se puedan llegar a producir. Entonces. Bueno, yo respecto a lo que ha dicho Carla de dar los pasos, nosotras sí que ahí hemos dado a lo mejor unos pasos un poco más agigantados en un momento dado, pero también porque esto ha puesto en alerta a todo el sector, en el caso de la Comunidad Valenciana, y creo que eso también es muy importante, es como lo que está sucediendo hoy aquí. Que se hable, se ponga la temática sobre la mesa, abre directamente un debate. Vosotras lo teníais con los casos que habían sido públicos, nosotras en eso no lo teníamos y teníamos que hacer algo para que el debate fuese real y claro, en esto cada uno tenemos nuestro espacio social y distinto, ¿no? Por eso, claro, vosotras ya teníais casos muy relevantes que ya hicieron que se pusiera sobre la mesa, hay que trabajar en esto. Y en Valencia, como esto no hubo un Me Too, no hubo un tal, dijimos, ¿cómo lo ponemos sobre la mesa? ¿No? Y activar el protocolo y de repente firmarlo todas las asociaciones, sí que fue un paso muy importante para poner la necesidad de trabajar encima de la mesa. Lo que tú dices, este protocolo se ha hecho, pero aquí falta trabajo, evidentemente, y siempre digo, está pendiente de revisión. Y si viene alguien y me dice, oye, esto no refleja esta situación, ostras, vamos a trabajar, vamos a seguir mejorando, pero tenemos una base. Y además hemos puesto en alerta al sector. De hecho, desde que salió el protocolo, es curioso, pero empiezan a llegar muchas más consultas al sindicato sobre la temática que antes nunca llegaba ninguna consulta. Y entonces eso quiere decir, algo estamos haciendo bien. Porque dices, sí, hay muchos casos que incluso no saben cómo hacerlo, pero tener un protocolo, como bien dice Carla, no es solo decir, yo tengo, y luego dices, ay, es que yo me acogí a otro. No, perdona. Es que si tú tienes un protocolo, lo primero que hay obligatoriedad es de tenerlo, no solo tenerlo, es implantarlo. Y para que esté implantado, tú el primer día que has estado con un trabajador o trabajadora, igual que le has hecho hacer los riesgos laborales o le has dado un contrato, le tienes que dar el protocolo. Y se lo tienes que dar y tiene que firmar que lo ha recibido. Si tú como empresario o empresaria luego dices, no, es que yo tenía otro protocolo, dices, ¿y esta persona dónde lo tiene? ¿Se lo has dado? ¿Y dónde tienes la firma del trabajador y de la trabajadora de que lo ha recibido y a quién se tiene que dirigir? Entonces, ahí es donde de repente dices, en Valencia interesaba mucho que saliese porque, por desgracia, como había desconocimiento general de que había obligatoriedad, todas las empresas, yo creo que la mayoría de empresas han decidido implantar este. Y eso es importante porque ahora ya es negociar los cambios. Ya no es negociar sobre una cosa de vamos a hacer esto, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, sino como la gran mayoría de todas las asociaciones lo han firmado, simplemente ya hay que ir haciendo cambios y trabajando sobre lo que ya existe. Y entonces eso también es muy importante, ¿no? Porque ya no es empezar de cero, sino que hemos puesto el problema sobre la mesa, sabemos que van a salir casos, porque claro, ya pues actores, actrices, gente del mundo del sector, de repente te va a llamar y te va a decir, oye, me ha pasado esto, pero es que no me han dado el protocolo. Y entonces ahí dices, no te han dado el protocolo, o sea, están incumpliendo la ley, pues eso tiene sanciones. Entonces ahí nos pone a todos y a todas en alerta de decir, ostras, vale, vamos a hacerlo bien porque ya nos hemos salido. Primer paso de la ley, que es no haber entregado el protocolo, vamos a intentar que el resto de pasos sean los mejores posibles para que
lleguemos a un buen término, ¿no? Maitane, hablabas antes de honestidad y sobre todo de realidad en función de tu propio trabajo, pero ¿cómo ves de real esa posibilidad de realmente entablar estos marcos de seguridad, que es muy propio de tu trabajo en concreto, pero sobre todo para favorecer que estemos en un ambiente donde todos podamos convivir de esta forma orgánica, ¿no? Y sobre todo, si vemos alterado un nivel de derecho, podamos recurrir al protocolo, a la denuncia, etcétera. ¿Lo es real? Claro, me has leído la mente porque mientras os escuchaba, es ahí donde yo noto esto que decimos, ¿no? De que tenemos a la industria alerta. Esto es lo que yo llevo encontrándome 2 años también, unos rodajes en los que de repente entro ahí en el set y parece que soy la policía, ¿no? Entonces, a mí es ahí donde yo encuentro también ciertas barreras en el sentido de que creo que están muy bien los protocolos, creo que es un buen sitio donde podemos hablar esto porque los protocolos siempre están muy bien, nosotros tenemos nuestros protocolos de ser reducido, nuestras guías de trabajo también de cómo se debería trabajar con coordinación de intimidad en set o no, o sea, es decir, si la productora todavía, como no tiene una obligatoriedad en este caso, pues cómo trabajar, ¿no? en qué protocolos seguir o qué dinámicas seguir. Por ejemplo, muy interesante algo que estamos hablando desde la asociación que bueno, acabamos de crear por una necesidad también, las 4 o 5 coordinadoras de intimidad que estamos trabajando en España, tratar de encontrar la manera de formar también a los equipos, ¿no? En una manera de un lenguaje, de una manera de actuar. Lo que yo veo en todo esto es que se puede marcar, digamos, unos marcos, vamos a decir, se pueden marcar unas líneas, ¿no? Unas líneas para todos, pero genera mucha tensión y mucha rigidez en los equipos, ¿no? De decir, vale, yo me aprendo esto, yo firmo el protocolo, yo no he hecho nada, ¿no? O sea, se me acerca gente del equipo y dice, ¿tú qué vienes aquí a ver si alguien se pasa mirando en exceso? Digo, bueno, como si tuviera yo rayos X en los ojos, ¿no? O sea, es decir, hay un desconocimiento y un miedo que hace que el equipo también esté tenso. Y cuando ellos, digamos, o ellas se limpian las manos con respecto a yo he firmado un documento, yo he firmado un protocolo, estamos todos, digamos, en alerta. Pero el problema aquí, o sea, digamos, la solución aquí no es no tener a un equipo en alerta, la solución es el miedo que hay a la hora de afrontar, pues, esas pequeñas, sobre todo sutiles, expresiones o marcas de, bueno, es que ocurren constantemente, o sea, antes lo hablábamos un poquito, ¿no? Yo es que lo veo a día de hoy constantemente, son sutiles, pero es que están, ya no hablo de lo que a mí me atañe, sino en el propio equipo, desde los meritorios hasta los jefes de departamento, entonces, porque estamos hablando de abuso de poder también, ¿no? Entonces, hay esas grietas de las que hablabas, es ahí donde tenemos que poner, ¿no? Un poquito de no sé, rellenarlos, cómo rellenamos esas grietas para que no tengamos miedo a la hora de hablar. Sí, creo que es muy interesante, Maitane, no sé si puedo decir, que lo que dices tú, justamente tu figura me parece muy interesante en la prevención, porque esto, por ejemplo, es un protocolo cuando ya ha sucedido algo. Pero la coordinación de intimidad me parece como una figura perfecta para la prevención, que es de lo que, para no tener que acudir al protocolo, o sea, este protocolo no es para, o sea, sí que tiene partes de prevención de cosas pequeñas para que no lleguen a casos más grandes, pero no para que no sucedan de base. Y yo creo que esos códigos de buenas prácticas, o sea, no los llamaría como protocolo, diferenciaría lo que es el protocolo de acción cuando ya ha sucedido algo con la prevención y las buenas prácticas que deberían ser anexos a este protocolo, y ahí es cuando tu figura, por ejemplo, me parece súper interesante porque hay una formación detrás y tendríamos que trabajar claro que no tiene que servir para estar tensos en un rodaje, sino al revés, para poder liberarnos y estar tranquilas sin ese miedo o ese, ¿sabes? Sino esa formación de... Es que a mí me han llegado a decir, es que cuando yo estaba trabajando en esto, compañeros decirme, es que a ti no se te va a poder ni abrazar. O sea, decir, ¿perdón? Claro, son los líos en los que nos metemos, porque dices, yo simplemente por estar trabajando aquí con mis compañeras y compañeros, que yo no soy nadie en ese sentido, ¿no? Por rebajar un poco este tono institucional, es que me siento a veces como que yo soy actriz y ya está, y nos metimos en este jaleo para
buscar la protección de las compañeras y de los compañeros, ¿no? Pero dices, es que lo que yo quiero es poder estar tranquila. No es que yo no quiera que me abracen, no tiene nada que ver con eso. Si es que para que haya un abuso no estamos hablando de un contacto físico, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede haber contacto físico y no ser malintencionado. Yo quería matizar una cosita para, o sea, el trabajo del coordinador de intimidad, realmente lo que decía antes, nos ceñimos a lo que está ocurriendo en el set, en toda la jornada de trabajo. Pero estos acosos ocurren muchas veces fuera de esas jornadas. Absolutamente. Por lo tanto, podemos prevenir, y porque nosotras siempre somos defensoras del consentimiento de los actores y las actrices que están interpretando la escena en base a la propuesta que hace la producción o la directora o el director. Entonces, todo lo que ocurre más allá de ese marco, no tenemos nada que hacer. Claro, ahí no podéis. Ahí tiene que ser. Por eso me parece interesante, sí que me parece interesante educar con una formación, igual que yo he tenido que aprender y sigo aprendiendo a cómo relacionarme con los intérpretes, a cómo usar un lenguaje que englobe todo tipo de culturas, de mentalidades, es decir, para que nadie se sienta violento, porque sabemos que aquí una palabra, en ese caso, puede, o sea, la subjetividad que existe, ¿no?, con respecto al acoso, a la discriminación y demás. Entonces, bueno, ahora estamos en un momento, además, que también, yo lo digo y me lo digo a mí, que nos tenemos que permitir el error, pero es desde dónde sale, desde dónde nace. Entonces, yo lo que trato como coordinadora de intimidad es en el set que todo eso se trate de cumplir. Si veo que hay una mala palabra por parte de un director, reunirme de manera, bueno, pues también para beneficiar su propio trabajo, para que no le afecte su manera de comunicarse, que muchas veces, desgraciadamente, es inconsciente. Entonces, a lo que voy, es lo que ocurre en un marco de rodaje de una jornada de 10 horas, pero ahí es donde está el germen. Pero creo, o igual estoy equivocada, que todos estos casos van más allá del propio set de rodaje y ahí... Carla, tú querías matizar, ¿no? Con la Avenida de Virginia, que Los nos hemos márgenes. puesto... Para hacer un poco de contrapunte y tal en la visión, es que yo creo que lo que hemos hecho no es poner tensión en el set, ni digamos a nivel laboral, sino cambiar quién tiene la tensión. Porque esta tensión ya existía, pero la sufrían siempre las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante visibilizar esto. Es decir, no estamos introduciendo una problemática, lo que estamos haciendo es visualizarla, ¿no?, colectivamente. Y esto tiene que ser el cambio de paradigma. ¿Vale? Es que no es como ahora os habéis puesto muy así vosotras, pero antes estaba todo bien, ¿eh? No. Claro, hay que recalcar que el 90-80% del equipo, y disculpad aquí, pero es de género masculino, es decir, sabemos precisamente que la tensión antes se cortaba de otra manera y ahora se corta. Claro, más fuertemente. entonces yo creo que realmente es la sociedad entrando en todas las profesiones, ¿no?, en todos los mundos profesionales. Esto es una inundación de la cultura del consentimiento, ¿vale? Que lo que pasa es que está llegando tarde, ¿no?, cuando hemos podido, entrado. Entonces, esto por un lado. Me gustaría también destacar que cuando hablamos de violencia sexual no estamos hablando de un error cultural, estamos hablando de una manifestación del poder. Es una forma de poder. No se basa en la sexualidad, se basa profundamente en el poder. Y eso quiere decir que se puede manifestar entre iguales, que se puede manifestar jerárquicamente, pero no solamente de arriba abajo, sino de abajo arriba, ¿no? Aquí hay una clave que es el género. Entonces, cuando hablamos de la cultura de la violación, hablamos precisamente de esta normalización de estas conductas, ¿no? Cuando leímos estas entrevistas, ¿no?, a personas del sector, no diremos nombres, pero que dicen cosas como, es que yo ahora no quiero pensar si le puedo dar un beso a una mujer o no sé qué, no sé cuántos, lo hemos hecho toda la vida y no ha pasado nada. Bueno, toda la vida ha estado mal esto. ¿No? Ahora, no es que sea una novedad, ¿no? Ya lo decía el Código Penal hace un montón de años, ¿no? Te has perdido como 10 reformas en tu camino vital. Pero aquí la historia es que lo que ha cambiado es la sanción social, ¿no? Siempre digo la misma frase, pero es que creo que es muy ilustrativa esta imagen
de los reservados, ¿no? De los conflictos se resuelven en los reservados. Los reservados eran espacios exclusivos y ahora mismo son espacios excluyentes, donde grupos pues de malas masculinidades, ¿no? De masculinidades tóxicas, se han quedado pues anclados en el tiempo pensando, ¿no? Que sus gracietas, ¿no? Sus formas de hacer, ¿no? Y este tipo de conductas son un privilegio más dentro, ¿no? De la lista de cosas que pueden hacer por ser quienes son. Y ahora tienen toda la sociedad mirándoles y diciéndoles, ¿de qué cueva has salido? Esto no es un reservado, es una cueva, ¿no? Entonces, yo creo que es importante este cambio de paradigma y el último que quería nombrar es que debemos remover la idea de que esto es una zona de grises, ¿no? Que es súper ambigua, ¿no? Que no podíamos saber, porque realmente nos damos cuenta que el ejercicio de este poder siempre es unidireccional, ¿no? Si fuera una cosa ambigua, sería que no nos lo podemos hacer recíprocamente, pero no, hablamos de líneas que son claras, que son muy visibles, ¿no? Y lo que pasa es que estamos viviendo pues, una respuesta reaccionaria a aceptar estos límites, ¿no? Lo digo también porque este relato lo he escuchado muchísimo, ¿no? Es que, bueno, a veces, claro, se da como un ambiente ambiguo, ¿no? Y yo pienso, a ver, cuando yo estoy en un juicio, en sala, trabajando, ¿no? Ningún juez, ningún otro abogado, ¿no? Se me acercaría como pensando, bueno, pues ahora lo celebramos y te doy un abrazo, un besito o un tal, ¿no? Es como, trasládalo a otro sector, ¿no? Que no es que seamos especiales y aquí hay, ¿no? Como otras dinámicas, es como, si son recíprocas, será fantástico, pero si no lo es que estás enmarcado en la sociedad entera, ¿no? Y yo creo que es muy importante remover la idea de que aquí las mujeres tienen que estar menos protegidas. Porque esto no puede ser así, no puede caber ningún espacio en la sociedad donde ningún sujeto que no sea un hombre cis, ¿no? Tenga la posibilidad de hacer lo que quiera. Y en este sentido, creo que podemos decir muy orgullosas que en el protocolo no solamente hemos hecho un protocolo en clave de género, sino en clave interseccional, ¿no? Atendiendo pues, las dificultades, ¿no? Y el ejercicio de privilegios y el ejercicio de violencias específicos que se dan precisamente por la identidad de los sujetos, ¿no? Yo creo que cuando ampliamos el prisma y nos damos cuenta de los matices, es donde podemos dar una protección más real. Pues yo, si me permitís, voy a abrir un poco foro de debate para que podáis participar. Yo creo, nos sentiríamos muy satisfechas, yo creo que desde la propia convocatoria de esta mesa, si realmente a partir de esta reflexión y de estos puntos que hemos ido analizando, llegáramos a un compromiso en un ejercicio real por parte de la industria y de todos los agentes implicados de tolerancia cero a partir de ahora. O sea, este es el camino al que nos enfrentamos y yo creo que el emplazamiento tiene que ser para volvernos a colocar en otro hito, por ejemplo, en Málaga, en la siguiente convocatoria, y ver cómo estamos progresando y en qué camino estamos. Os paso la palabra. Yo, una cosita, Virginia. Quería comentar que es que se me ha ido y era una cosa como súper importante para mí remarcar. Es que cuando hablábamos de protocolo antes, ¿vale? Es que como ya no sé qué he dicho antes y tal, siempre decimos, es que claro, un protocolo es muy difícil de aplicar. Por ejemplo, cuando lo estábamos hablando con las productoras, nos decían, pero es que claro, aquí pone que ponga a 2 personas responsables de una comisión instructora y somos 2 en la productora. O sea, habitualmente. O en las compañías de teatro, somos 2. Entonces, claro, ¿qué me van a decir a mí que mi compañero o mi compañera le ha hecho tal? Y entonces, claro, ahí es donde entra Carla y dice, claro, no te lo voy a decir, no lo voy a comunicar, no tal, ¿no? Y entonces entra en propio conflicto el mismo protocolo. Y a nivel práctico, por eso nosotras estamos trabajando ahora y creo que sería imprescindible en cualquiera de los casos una oficina externa contra el acoso, por ejemplo, en cada comunidad, porque claro, a nivel de toda España yo creo que no podrían acoger todos los casos, yo creo que por comunidades ya sería una locura, donde hubiera, por ejemplo, 2 personas especialistas, una trabajadora social y una abogada experta, que pudieran hacer acompañamientos y mediación cuando alguien tiene dudas, por ejemplo, que muchas veces dices, no llega la denuncia, ¿no? Es que si no sé ni cómo iniciar una queja, no sé a quién me tengo que dirigir, es que cómo le voy a decir que su compañero me está haciendo esto, ¿no? Entonces, poder ir a una oficina que no tenga vinculación con ninguna asociación ni con
que a lo mejor sea incluso propia de la consellería o de ¿no? pública, especialista en el sector, yo pienso que sería un avance. Nosotras estamos luchando por ese avance. Que Abrimos pueda el ser. debate, Aina, si te Sí. parece, para que haya intervenciones. Me ha parecido súper interesante, pero ha sido bastante teórico. Yo me gustaría que hablarais directamente a las personas que no hemos nombrado víctimas. Es decir, las víctimas les cuesta reconocer muchas veces que son víctimas, pero me gustaría que les hablarais a ellas como víctimas. Sabemos que tenemos una legislación patriarcal, es decir, que las víctimas normalmente son revictimizadas en todo el proceso, que va a ser un proceso muy duro, que tienen que estar preparadas, sobre todo con abogadas, para que todo eso, pero que va a ser duro el camino. Pero me gustaría que hablarais directamente con ellas para que sepan que a pesar de todo eso, yo soy muy amiga de todas las del Sossegroc, que sepan primero reconocer que son víctimas y que cuando son víctimas van a estar acompañadas. Acompañadas y que va a ser muy difícil. Va a ser difícil para llegar a que esa denuncia prospere, pero me gustaría que las hablarais directamente a ellas, ¿no? Porque son las que se sienten, quizás ahora todo este marco teórico está muy bien, pero me gustaría que les dijerais algo a ellas directamente. Vosotras, pues eso, no estáis solas, pero directamente venid, ¿no? Haced esto o hacer lo otro. Me gustaría que hablarais de las víctimas, que hablarais a las víctimas. Le hablo a las víctimas, hablo con las víctimas e incluso hacemos de portavoz cuando ellas no pueden hablar públicamente, ¿no? Te lo agradezco muchísimo porque de hecho siempre es una discusión, ¿no? Cómo nombramos a las víctimas y para mí es imprescindible que salga esta palabra, ¿no? Porque sin la palabra víctima no existe un agresor, no existe una infracción, no existe un delito, ¿no? Yo cuando hablo con ellas, ¿no? El mensaje principal es el de la metamorfosis de víctima superviviente existe, ¿vale? Porque principalmente lo que nos ha enseñado la sociedad es que una vez te han agredido, ya nunca más te vas a recuperar. Y esto es mentira, ¿no? Y yo creo que es muy importante y creo que el sector tiene un regalo y un deber, que es el hecho de mostrar otras representaciones de la victimización, ¿no? Porque si nos pensamos realmente en todo lo que hemos aprendido culturalmente, nos damos cuenta que las representaciones de la violencia sexual han sido siempre tan extremas que cuando a una le pasa algo que no es ¿no? esta representación, piensa, hostias, ¿esto no es violencia sexual? ¿No? Esto que me ha pasado, que me causa tanto dolor, tanto malestar, ¿esto qué es? ¿No? Y entonces, esto es súper importante. De hecho, nosotras hacemos llamamientos directos para que se comuniquen con nosotras de forma confidencial, ¿no? Y de hecho, la garantía que tenemos es que precisamente cuando contactan con la psicóloga o conmigo, nosotras no hay un proceso de rendición de cuentas ni de explicación directa a la academia, ¿no? Lo que hacemos es confidencializar esta información y solamente pasar, pues, como brevemente la atención que se ha hecho sin informar del caso que es, ¿no? Pero es que creo que además debemos lanzar este mensaje, ¿no? El de la recuperación y el de estamos contigo y esto es real, ¿no? Cuando digo el antídoto existe, es que es real. Las redes de sororidad han cambiado, han tejido esta sociedad, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en este pulso para ver si la respuesta reaccionaria alcanza a tumbarnos o sostenemos el embate, que yo creo que sí lo vamos a hacer, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Y de hecho creo que es crucial, ¿no? Tanto en los procesos que hacemos a nivel interno como en los procesos judiciales al final, ¿no? Yo creo que las víctimas no son una fuente de prueba, son las titulares del proceso, ¿no? Y creo que la vivencia desde ahí es lo que permite también la recuperación. Gracias. Yo querría decir a las víctimas que no están solas, quiero decir. Por ejemplo, este proyecto salió porque casi todas las actrices que conozco han sufrido algún caso de acoso o de abuso. Entonces, cuando hablábamos, decíamos, y ninguna se sentía víctima. Y esto ha sido un trabajo de encuentro y de darnos cuenta que sí, que casi todas las actrices, en mi caso, pero casi todas las mujeres hemos sufrido y hemos sido víctimas de algún caso más o menos graves, pero casi todas lo hemos sido. Seguramente en esta sala el 90% de las mujeres que hay aquí han sufrido algún caso de acoso o de abuso. Y nos cuesta aceptarlo, nos cuesta sentir que somos víctimas, muchísimo,
y porque pensamos que eso nos va a situar en una situación de que van a pensar que somos débiles o de que no podemos ejercer ya nuestro trabajo, que no lo vamos a saber hacer, que van a pensar que como estamos traumatizadas con lo que nos pasó, ya no vamos a poder trabajar. Y lo que dice Carla, es claro que hay una recuperación. Y yo creo que la sororidad, el contárnoslo, porque en España no ha habido un Me Too como hubo en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es muy importante, a mí me gustaría, como dice Virginia, que desde el festival saliera un tolerancia cero y el aceptar que esto pasa también aquí. Y que la mayoría lo hemos sufrido y que tenemos que ver cómo buscar esos mecanismos para que las generaciones que vienen detrás no tengan que pasar por lo mismo que hemos pasado nosotras, ¿no? Y creo que no estamos solas y que es verdad que cuesta denunciar por la soledad, por pensar esto no se va a tomar en serio, es una cosa mía. Y creo que no es una cosa mía ni de tuya, es una cuestión nuestra y ahí la sororidad es muy importante. ¿Tienes alguna pregunta, alguna aportación? Sí, a mí me gustaría matizar o contar también en caso, sí, en primera persona incluso. Yo vengo ya, o sea, las coordinadoras de intimidad venimos de una formación evidentemente de países anglosajones y me gustaría recalcar pues eso, que de repente introducir esto en una cultura del abrazo, es decir, vivimos en un país en el que el abrazo es como necesario y primordial muchas veces, ¿no? Lo digo porque muchas veces esa incomodidad y esa víctima no reconoce en su propio cuerpo que está siendo acosada porque nos referimos simplemente a un abrazo cada día o cada minuto o cada vez que me cruzo contigo en el pasillo, ¿no? Entonces, a ver si me ordeno las ideas. A lo que voy es que yo soy una persona que, por ejemplo, a mí los abrazos me cuestan, ¿no? Y me he pasado media vida diciendo que es porque soy vasca y soy de Bilbao, ¿no? Usándolo de excusa en vez de decir, no, soy yo, Maitane San Nicolás, quien, no llevo bien el abrazo y me pongo tensa cuando alguien me abraza. Y como me toques demasiado, pues me ocurre. Entonces, ahí está también el aprendizaje, ¿no? Que yo he tenido que hacer y tengo que hacer de saber decir que no. Pero claro, en una cultura en la que si no abrazas eres rancio, es complicado. Entonces, una de las herramientas que nosotras utilizamos, sobre todo con los actores, que es verdad que sería genial hacerlo con todo el equipo, es un reconocimiento de nuestros propios límites, ¿no? De nuestros propios consentimientos, reconocerlos y conocerlos, porque a veces ni los sabemos, no sabemos por qué nos incomoda, a veces creemos que los raros somos nosotros y a veces no nos damos cuenta que ahí está habiendo, ¿no? un inicio de algo. Entonces, principalmente ahí. Entonces, gracias a que existe, yo por mi parte, nuestra figura en los sets, aunque sea la script, aunque sea el ayudante de dirección, creo que y fuera allá de si existen o no protocolos, creo que ya está la humanidad. Yo hablo por mí como coordinadora de intimidad, yo siempre estoy muy dispuesta con el equipo a ofrecer ese espacio de confianza, para que si alguien pues se te acerca y te pregunta, oye, y si te sientes, y tú detectas que te quiere decir algo pero no te lo dice, ¿no? Creo que ahí hay algo de acompañar y de poder acompañar a esa persona a que entienda dónde están esos límites, a que tiene razón en cómo se siente incómoda y en poder acompañar, en el caso de que haya que activar ese protocolo, pues acompañarle a esa persona, ¿no? En el sentido de que se sientan acompañadas, es lo que puedo decir desde aquí con esta figura, porque sin esta figura es verdad que es más difícil encontrar un aliado para estos temas. Pues hacemos una última intervención porque me indican que ya vamos un poco justas. Buenos días a todas. Yo quería preguntar si por parte de alguna asociación se había planteado la obligatoriedad al ICA de tener coordinación de intimidad. Es decir, ya existe una obligatoriedad de tener un eco-manager y un eco-runner en todos los rodajes. Entonces, ¿por qué esto no se extiende al marco de la coordinación de intimidad? Sé que esto al final solamente está amparando al equipo artístico, pero quizás es un paso que se podría dar a nivel práctico y puede que las asociaciones ahí puedan hacer presión para que esto sea obligatorio. Sí, si quieres hablo yo, como bien digo, estamos, acabamos de crear la asociación precisamente de una manera un poco urgente también para poder crear estos lazos
y poder generar, bueno, porque ahora, a día de hoy esta figura entró básicamente para proteger, por proteger a las productoras, pero sobre todo las plataformas, que son las que han impulsado realmente la figura y las que empezaron proponiendo la figura. Ahora, o sea, no sé si hay una obligación como tal, porque yo me he encontrado con plataformas que realmente son las que han iniciado la formación incluso del coordinador de intimidad, y a la hora de la verdad, si el director o los actores no han requerido de esa figura, se ha prescindido de ella. Por lo tanto, no veo que haya, como bien dices, porque yo siempre digo, venimos a hacer el bien, no está de más que estemos. Es decir, no vamos a hacer el mal, no vamos a censurar, estamos para hacer el bien. Entonces, creo que ahí está también nuestra labor como coordinadoras de intimidad, de no tratar de impedir la fluidez del trabajo, por mucho miedo que existe, ¿no?, a la hora de contratarnos, y por el hecho de no dar por hecho que tiene que estar en la lista. Entonces ahí estamos en esa pelea con la asociación, con AESPI. No nos queda mucho más tiempo, el debate puede alargarse, tenéis toda la libertad del mundo para alargarlo, es más, sería aconsejable que lo alargáramos, y yo creo que nos emplazamos nosotras mismas, desde nuestras respectivas asociaciones, desde nuestras entidades, nos emplazamos para realmente seguir en esta línea, hacer un grupo de trabajo y colocarnos ciertos hitos para el siguiente encuentro. Gracias.